Hola, buen día. Mi nombre es Gregorio Zúñiga Villanueva. Soy médico especialista en cuidados paliativos pediátricos y en esta sección vamos a hablar sobre analgesia multimodal en pediatría. El objetivo es que al finalizar, ustedes después de este video puedan responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo abordar el dolor en pediatría desde una perspectiva multimodal? Para comenzar, vamos a hablar sobre cómo abordamos el dolor desde una perspectiva multimodal. Y existen varios pasos para poder evaluar la manera en que el paciente está presentando su dolor. Primero, tenemos que encontrar el tipo de dolor. El tipo de dolor nos va a ayudar a definir el tipo de abordaje o tratamiento que vamos a ofrecer. Por lo tanto, el primer paso es distinguir en qué tipo de dolor el paciente está teniendo. A grandes rasgos, tenemos dos grandes grupos de dolor o tipos de dolor. En el lado izquierdo de la pantalla tenemos el dolor tipo nociceptivo, donde hay un daño tisular. En este caso, el ejemplo sería como si tenemos un coche en el cual por algo tiene un accidente ese coche o se rompe el parabrisas y la alarma del coche va a sonar porque hay un daño estructural del coche, ¿sí? En el lado derecho de la pantalla tenemos el ejemplo del dolor neuropático, en donde no necesariamente hay un daño tisular, sino que hay una alteración de la señal, la manera en que se perciben los estímulos en el cuerpo se perciben dolorosos. En este caso, el auto físicamente estaría intacto y aún así la alarma del automóvil sonaría, ¿no? Esa es la manera en que podríamos distinguir un poco entre dolor nociceptivo o dolor neuropático. En algunas ocasiones hay enfermedades y pacientes que tienen una presentación mixta, donde a veces es difícil diferenciar si es dolor nociceptivo o neuropático o de los dos, o inclusive que hay alguna a lo mejor otra causa que está desencadenando ese dolor, ¿no? Entonces, es muy importante tener en consideración qué tipo de dolor podría ser, porque el tratamiento va a ser radicalmente distinto. En segundo paso, para poder hablar de farmacología multimodal, es muy importante, de analgesia multimodal, es muy importante tomar en consideración la farmacología. Tenemos que tener los conocimientos bases de la farmacodinámica y farmacocinética de los diferentes tratamientos que tenemos a nuestra disposición, porque vamos a hacer uso de esas interacciones en el cuerpo con diferentes receptores, diferentes mecanismos de acción, diferentes tiempos de respuesta y diferentes metabolización de los medicamentos para poder crear un plan completo donde abordemos el dolor de una manera distinta a diferentes modalidades. Para hablar de los diferentes mecanismos de acción, es importante categorizar los diferentes grupos de analgésicos que tenemos. A grandes rasgos, podremos dividir los analgésicos en tres grandes grupos: analgésicos no opioides, analgésicos opioides y adyuvantes. En el caso de los analgésicos no opioides, tenemos tres categorías que las vamos a ver a continuación. Tenemos el caso de los AINES o AINES clásicos, donde son medicamentos antiinflamatorios. El objetivo es precisamente atacar donde hay inflamación en el cuerpo a través de la vía farmacológica de la ciclooxigenasa 1 y 2. Tenemos los AINES clásicos que activan la vía COX-1 y COX-2 y tenemos los medicamentos exclusivos de la vía COX-2, ciclooxigenasa tipo 2, que serían el ejemplo de Celecoxib o Parecoxib. Es muy importante que cuando tengamos dolor nociceptivo de tipo inflamatorio, tengamos en cuenta utilizar AINES para el control de este tipo de dolor. También tenemos un grupo que es analgésicos no AINES y no opioides, es decir, no se consideran estrictamente antiinflamatorios no esteroideos y no son parte de los opioides, pero también son excelentes analgésicos. Tenemos el caso del paracetamol y del acetaminofén, el caso del metamizol y la dipirona y el caso de la ketamina. El mecanismo de acción de estos medicamentos, del paracetamol y del metamizol, no está del todo dilucidado. Increíblemente, por raro que parezca, son medicamentos que hemos utilizado por años
y es solo hasta recientemente que se ha ido descubriendo cómo es que funciona. Las vías de acción del paracetamol y del metamizol tienen que ver principalmente con dos. Sí, a través de las vías de la ciclooxigenasa tipo 1 y tipo 2, pero solo en el cerebro y en el líquido cefalorraquídeo. Es por eso que el paracetamol y el metamizol no tienen efecto antiinflamatorio. Son excelentes antipiréticos, excelentes analgésicos, pero no desinflaman. ¿Sí? Curiosamente, se ha descubierto que parte también de la analgesia que existe en estos dos grupos de medicamentos tiene que ver con el sistema endocannabinoide, activando y modulando los receptores CB1 y CB2 del cuerpo. ¿Sí? Otro grupo que sería un no antiinflamatorio, no esteroideo y no opioide sería el caso de la ketamina. La ketamina tiene que ver con afectando los receptores NMDA. Es un mecanismo totalmente alterno para lograr analgesia, sobre todo cuando existe dolor de difícil control o dolor neuropático. Es muy importante tener en mente todas esas diferentes vías de acción, ya sea sobre los AINES clásicos a través de la ciclooxigenasa y la inhibición de prostaglandinas, a través del sistema endocannabinoide, como es el paracetamol y metamizol, o a través de los receptores NMDA, ¿no? Podemos ya empezar a ver cómo la analgesia multimodal va tomando una perspectiva en la que podemos utilizar diferentes agentes al mismo tiempo porque están alterando vías distintas. Siguiendo entonces con la clasificación, entramos en el caso de los opioides. Existen dos grandes grupos de opioides, los opioides débiles y los opioides fuertes. En lo personal, creo que esta es una designación desafortunada porque no quiere decir que sean débiles y fuertes en su potencia. A lo que se refiere esta denominación es a que los opioides débiles tienen techo analgésico. Esto quiere decir que va a llegar un punto en el que vamos a alcanzar la dosis máxima terapéutica y que dosis superiores a esta no van a ofrecer mayor analgesia. Por lo tanto, tienen un techo analgésico, un techo terapéutico. ¿Sí? A dosis equianalgésicas pueden ser igual de potentes que los opioides fuertes. ¿A qué se refiere entonces que son opioides fuertes? Quiere decir que no tienen techo analgésico y como tal, por sí, no tienen una dosis máxima. Mientras el dolor siga subiendo y mientras la tolerancia vaya creciendo, pues se va a poder aumentar la dosis de los opioides fuertes, logrando tener pues dosis inclusive muy altas en ciertos pacientes que así lo requieren. ¿Okay? Entonces esa sería como la gran diferencia en los opioides, pero se ha comprobado que a dosis equianalgésicas de opioides débiles y opioides fuertes son iguales. Es solamente cuando empezamos a entrar a la dosis máxima de los opioides débiles en donde vale la pena cambiar a un opioide fuerte porque no hay ese techo analgésico. Si se fijan en la pantalla, metadona está seleccionada en azul porque la metadona, a pesar de ser un opioide, es un opioide que además, al igual que la ketamina, afecta receptores NMDA. Por lo tanto, la metadona tiene ese extra de poder ayudar con el dolor neuropático, a diferencia de los opioides clásicos. Tenemos entonces el caso de los adyuvantes. Los adyuvantes son medicamentos que no necesariamente son analgésicos y que su mecanismo de acción no es controlar el dolor. Sin embargo, ayudan al control del dolor a través de algún otro mecanismo. Esta lista no es comprensiva, existen más medicamentos que van dentro de la categoría de medicamentos adyuvantes para el dolor, pero es para mostrar un poco de cómo medicamentos que originalmente no fueron destinados para tratar dolor se pueden agregar dependiendo el tipo de patología que está teniendo el paciente. Muy bien. En muchas ocasiones, y más en cuidados paliativos pediátricos, tenemos niños que no pueden hablar, ya sea porque son muy pequeños o porque su patología de base los convierte en niños no verbales. Y entonces ellos van a expresar dolor como irritabilidad.
Muchas veces la queja principal de los familiares es que el niño está llorando y no sabemos por qué. El niño está irritable y no sabemos por qué. Será entonces nuestro trabajo tratar de encontrar las diferentes posibilidades que estén ocasionando este malestar en el niño. Muchas veces puede ser dolor, pero también hay muchas otras posibilidades diagnósticas que pueden generar este síntoma, que es la irritabilidad. Pueden ser problemas gastrointestinales, pueden ser problemas musculoesqueléticos, problemas neurológicos, problemas respiratorios, problemas de conducta, pueden ser problemas de la piel, infecciones o los propios medicamentos que el paciente está teniendo que están generando interacciones no deseadas. Por lo tanto, empezamos con un paciente con un síntoma que es la irritabilidad y ya tenemos en pantalla 25 posibilidades diagnósticas. Y si a cada una de estas posibilidades diagnósticas ampliamos las posibilidades terapéuticas, vemos que cada una de ellas se empiezan a poblar en la pantalla de todas las posibilidades de tratamiento. A pesar de que es un niño que empezó con un síntoma, las posibilidades crecen a medida que vamos explorando las posibilidades etiológicas de lo que está molestando al paciente. Es por eso que siempre digo que para ser un buen paliativista pediatra, primero se tiene que ser un buen pediatra, porque muchas veces, aunque la manifestación es dolor o malestar o irritabilidad, lo que está por debajo de ese dolor y malestar es otra cosa que debe ser tratada. Este sería un ejemplo, por ejemplo, muy sencillo de decir, bueno, muchas veces el dolor físico puede crear un aumento en el tono del cuerpo. También lo contrario es cierto. Hay veces que el aumento del tono del cuerpo puede ser doloroso y en algunas ocasiones esto se puede convertir en un círculo vicioso. Es muy importante siempre tratar de encontrar cuál es la causa del dolor, porque habrá situaciones en las que tratar el dolor no necesariamente va a ser la mejor opción para ayudar al paciente. Es decir, si la causa es el dolor y como consecuencia hay un aumento del tono, bueno, pues tratar el dolor me va a prevenir que aumente el tono. Sin embargo, si el problema es el tono y la consecuencia es el dolor, no me va a servir mucho simplemente arrojar analgesia a este paciente. A lo mejor lo que este paciente necesita es un relajante muscular, un medicamento que trate su distonia para entonces evitar que el dolor llegue. Es por eso que cuando hablamos de analgesia multimodal, no solamente pensemos en analgésicos como tal, sino que tratemos de encontrar cuál es la causa de ese dolor para ofrecer tratamientos con diferentes mecanismos de acción que ataquen el problema de raíz. Otro ejemplo sería el caso del niño que no duerme. ¿Sí? Muchas veces el que el paciente no duerma puede ser consecuencia que el paciente tiene dolor, pero la queja de los padres y del paciente es que el niño no duerme. Entonces, si yo le doy medicamentos para el insomnio a este niño, no estoy atacando el problema de raíz. A lo mejor lo que este niño necesita es simplemente tener un mejor control de su dolor y como consecuencia va a tener un mejor dormir. ¿Sí? Tenemos el caso también del estreñimiento. El estreñimiento puede producir otros síntomas como dolor abdominal, reflujo, náusea. Y a lo mejor el síntoma que yo estoy viendo es vómito y malestar y dolor abdominal en el paciente. Yo puedo dejar a lo mejor un antiespasmódico o algún medicamento para quitar el malestar y el dolor, pero no estoy atacando el problema de raíz. A lo mejor lo que este paciente necesita es un laxante. Y ese laxante, en el momento de que tenga un régimen de evacuaciones mejor controlado, entonces el resto de los síntomas van a desaparecer en consecuencia. ¿Okay? Entonces, cuando pensemos en analgesia multimodal, pensemos en que estamos tratando al paciente de una manera completa. Vamos a tratar de encontrar cuál es la causa de ese dolor y vamos a ofrecer tratamientos con diferentes mecanismos de acción para ayudar al paciente de la mejor manera, tratando siempre de atacar el problema de raíz y cuando no se pueda, pues ofreciendo tratamientos de distintos mecanismos de acción para lograr un control adecuado de los síntomas. ¿Bien?
En el caso del plan de analgesia multimodal, y para concluir el seminario de hoy, pues tenemos que hablar de cómo ayudar a la familia en los momentos de crisis, ¿sí? Muchas veces tenemos a pacientes con diagnósticos que necesitan medicamentos de base. Los medicamentos de base serán de acuerdo a las diferentes etiologías que el paciente tenga. Por ejemplo, si el paciente tiene dolor tipo inflamatorio, bueno, pues seguramente será un paciente que requiera un antiinflamatorio no esteroideo de larga duración, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, muchas veces nos encontramos que los pacientes tienen crisis de dolor y utilizaremos la analgesia multimodal para crear planes de tratamiento que ayuden a, ayudar en esas crisis. Tenemos el ejemplo aquí en pantalla del caso de un paciente que de repente tiene una crisis de dolor. Y entonces creamos un plan en el que paso a paso le explicamos a la familia o en el hospital cómo abordar de manera sistematizada ese dolor. Cada paciente tendrá un plan de analgesia multimodal distinto, pero como podemos ver, empezamos de lo sencillo a lo complicado. A lo mejor este paciente de primera instancia empezamos con acetaminofén a una buena dosis, 1 gramo, ¿sí? Y lo que determina cuánto tiempo vamos a esperar para buscar ese efecto va a ser en base a su farmacología, ¿no? Yo esperaría que un paciente que toma acetaminofén vía oral tenga una respuesta en los próximos 40, 60 minutos. Por lo tanto, si en ese tiempo, en los próximos 40, 60 minutos, el paciente sigue con dolor, pasamos al paso 2. En este caso, utilizando un mecanismo de acción distinto, agregamos ibuprofeno, ¿no? Igual, yo espero que un paciente que toma ibuprofeno vía oral tenga una respuesta en los siguientes 40, 60 minutos. Si el paciente sigue sin tener respuesta, pensamos en otro mecanismo de acción. Por ejemplo, en el caso de la morfina, ¿no? La morfina tiene un tiempo de acción más rápido que el acetaminofén y el ibuprofeno. Por lo tanto, en este caso solo voy a esperar 20 minutos, porque yo esperaría que alguien que toma morfina oral, en los próximos 20, 30 minutos debería de tener respuesta. Si no hay respuesta, agregamos otro mecanismo de acción, por ejemplo, en el caso de la clonidina, ¿sí? Y también la clonidina tiene un tiempo de acción relativamente corto y yo esperaría que en los próximos 20 minutos hubiera una respuesta, ¿sí? Este es un ejemplo inventado para fines didácticos. Cada paciente tendrá diferentes características clínicas que nos haga decidir qué medicamento utilizar primero, cuánto tiempo esperarnos antes de ofrecer una alternativa y cómo ir creando esto paso a paso. Mi sugerencia es que siempre al final de cada plan de analgesia multimodal ofrezcan que el paciente pueda contactar a un proveedor de salud o al proveedor de cuidados paliativos, precisamente porque si no está funcionando el plan y en el transcurso de los pasos anteriores no hubo un control adecuado, eso también es información valiosa para nosotros para considerar a lo mejor reevaluar al paciente o agregar un mecanismo distinto de acción con algún otro medicamento. Este plan de abordaje no solamente es para el dolor, se puede utilizar para cualquier otro síntoma. Este es el caso en pantalla, supongamos que vamos a tratar a alguien que tiene náusea. De la misma manera, creamos un plan en el que empezamos con medicamentos sencillos y vamos ofreciendo medicamentos cada vez más complejos con diferentes mecanismos de acción y con diferentes intervalos de espera, dependiendo a su farmacología, para ir creando un plan de tratamiento cuando haya estas crisis de síntomas, ¿no? Esto sería la manera en que podemos utilizar la analgesia multimodal de manera práctica. Muy bien. Entonces, en conclusión, la analgesia multimodal es utilizar diferentes vías farmacológicas, haciendo uso de la farmacodinámica y farmacocinética de cada medicamento, ¿sí? Además de utilizar opciones no farmacológicas y etiológicas para tratar el malestar del paciente. Es decir, cuando enfrente de mí esté un paciente con malestar, con dolor, yo siempre debo de preguntarme, ¿qué es lo que está ocasionando este dolor? Y tratar de encontrar todas las diferentes vías posibles que puedan ser tratadas, ya sea con fármacos o sin fármacos, para poder encontrar
las diferentes causas y entonces que mi tratamiento sea más efectivo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Estos son mis datos de contacto. Si quisieran mayor información o en algo los puedo ayudar después, pues con muchísimo gusto siéntanse libres de contactarme. Muchísimas gracias.